Amir creció en el corazón de la Medina, un laberinto de calles estrechas y empedradas donde cada esquina contaba historias antiguas de fe y tradición. Los muros de las casas, encalados y desgastados por el sol, parecían susurrar los rezos de generaciones pasadas. A sus 22 años, Amir era el orgullo de su familia, respetuoso, estudioso y devoto. Su vida se regía por los principios de su fe y las expectativas de su comunidad, un lugar donde los jóvenes crecían sabiendo cuál era su lugar y su rol. Por las mañanas, Amir caminaba hasta la universidad, cruzando el bullicio de la Medina, saludando con respeto a sus vecinos y recibiendo miradas de aprobación de los mayores, quienes lo veían como un buen ejemplo de lo que un joven debía ser. A pesar de su devoción y de haber aceptado las normas de su entorno, Amir no podía evitar un sentimiento persistente de inquietud. Durante las largas noches en su habitación, envuelto en el silencio de la casa familiar, se quedaba mirando por la ventana, observando cómo el mundo parecía detenerse bajo el cielo estrellado de la ciudad antigua. En esos momentos, un deseo indefinible brotaba en su pecho, como una llama pequeña pero imposible de ignorar. Sabía que debía reprimir esos pensamientos, su familia, su comunidad, y, sobre todo, su religión, le habían enseñado que el amor verdadero solo podía surgir en el contexto adecuado, con alguien que compartiera sus mismos valores y creencias. Y, sin embargo, su mente vagaba a menudo hacia lugares desconocidos y prohibidos, imaginando cómo sería vivir en un mundo sin tantas restricciones. El mayor temor de Amir era defraudar a su familia. Su madre, una mujer piadosa y amable, siempre le recordaba la importancia de ser un buen hijo y mantenerse fiel a sus raíces. Su padre, aunque más reservado, depositaba en él toda su esperanza, esperando que fuera un hombre de bien, un ejemplo para sus hermanos menores. Amir, sintiéndose a menudo atrapado entre las expectativas y su propia curiosidad, comenzaba a preguntarse si su vida estaba destinada a ser vivida solo dentro de los límites de lo que otros esperaban de él. Sabía que en su cultura y tradición había un sentido profundo de respeto y responsabilidad, y lo valoraba, pero cada día sentía que una parte de él quería romper las cadenas invisibles que lo sujetaban. Esa dualidad lo atormentaba. Al caminar por la Medina, miraba a su alrededor. Ancianos sentados en las esquinas, murmurando sus rezos, niños jugando a perseguirse, y los vendedores anunciando sus mercancías con un fervor que llenaba el aire de vida y color. Pero para Amir, ese mundo parecía demasiado pequeño. Los días pasaban en una rutina familiar, y aunque era feliz en muchos aspectos, se preguntaba si alguna vez podría experimentar el mundo que existía más allá de las murallas de su ciudad. Cada vez que escuchaba sobre lugares lejanos, se preguntaba cómo serían esos sitios donde, según los relatos, la gente vivía con una libertad que él apenas podía imaginar. Así, en medio de ese bullicio y quietud al mismo tiempo, Amir se encontraba al borde de algo desconocido, algo que él mismo no sabía definir. La chispa de la curiosidad ardía en su interior, y aunque intentaba convencerse de que podía apagarla, había noches en las que se encontraba luchando contra pensamientos que sentía prohibidos. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre su deber y sus deseos? ¿O estaba destinado a sacrificar una parte de sí mismo en nombre de algo más grande? ¿Sabías que el 90% de las personas que ven nuestros contenidos no están suscritas? Muchos solo llegan, ven el contenido y se van sin aprovechar las ventajas de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte ninguna actualización, contenido exclusivo y todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando el contenido que disfrutas. Era una tarde de primavera, y el aire en el parque de la ciudad estaba impregnado con el aroma de flores frescas y el sonido de risas lejanas. Amir había ido allí para alejarse un poco del bullicio de la Medina, buscando una bocanada de aire libre que, en secreto, le permitiera dejar de lado las tensiones que se acumulaban en su pecho. Se sentó en un banco, con un libro entre las manos, pero su mente estaba en otra parte. Entonces, algo inesperado sucedió. A unos metros de distancia, Leila apareció caminando entre la gente.
Con su piel clara y su cabello castaño ondeando libremente en el viento, se distinguía de inmediato de las mujeres locales, quienes vestían con modestia según las costumbres tradicionales. Leila llevaba una mochila pequeña y miraba con curiosidad a su alrededor, como si intentara absorber cada detalle de su entorno. Amir no pudo evitar mirarla, fascinado por la libertad que irradiaba y la naturalidad con la que se movía, tan diferente a lo que él conocía. Al cruzar sus miradas, Leila sonrió y, de forma audaz, se acercó a él. ¿Hablas inglés?, le preguntó en un tono amistoso. Amir, algo desconcertado, asintió con timidez y respondió en un inglés tímido pero claro. Leila, aliviada por encontrar a alguien con quien comunicarse, se sentó junto a él sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Comenzaron a hablar de temas sencillos. Ella le contó que estaba de paso por la ciudad, explorando los rincones de su historia y cultura. Amir, que normalmente era reservado, se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar con ella. A medida que conversaban, Leila le preguntó sobre su vida, su familia y la ciudad. Amir respondió con una mezcla de orgullo y precaución, cuidando cada palabra. Sin embargo, algo en la sonrisa de Leila y en su mirada curiosa lo hacía sentirse cómodo, menos tenso de lo que habría esperado. Leila tenía una manera despreocupada y honesta de hablar, diciendo lo que pensaba sin detenerse a medir cada palabra, algo completamente opuesto a cómo Amir había sido criado. En su mundo, cada frase tenía peso, cada conversación debía ser medida con cuidado para evitar malentendidos o faltas de respeto. Pero Leila parecía moverse en un universo donde cada idea era libre, y eso lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Leila comenzó a hablar sobre su vida en Occidente, donde las normas eran más relajadas y la gente se permitía explorar libremente sus emociones y deseos. Amir escuchaba con fascinación, sintiéndose, por un instante, transportado a un mundo que hasta ese momento solo había imaginado. La descripción de Leila de su vida contrastaba profundamente con la suya propia, marcada por la estructura y las expectativas de su cultura. Ella le hablaba de su carrera, de sus estudios de arte y de cómo cada experiencia la había ayudado a descubrir quién era. Amir sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido la oportunidad de explorar su propio ser de aquella manera. Mientras la conversación avanzaba, Amir se dio cuenta de que empezaba a mirarla de una manera que jamás había mirado a nadie. Observaba sus gestos, su risa espontánea, la forma en que ladeaba la cabeza al escuchar y cómo sus ojos parecían brillar cada vez que encontraba algo que la intrigaba. Él estaba fascinado, no solo por su aspecto físico, sino por la energía que parecía emanar de ella, una especie de confianza innata que él apenas entendía. A pesar de que llevaba tan poco tiempo conociéndola, sentía que estaba experimentando una conexión que lo desbordaba, algo que lo hacía sentir vivo de una manera que no podía explicar. El capítulo se cierra cuando Leila, tras revisar la hora en su reloj, comenta que debe irse. Sin embargo, antes de marcharse, le pregunta a Amir si le gustaría volver a verse al día siguiente para seguir explorando juntos. Amir, dudando por un segundo, acepta. Mientras la observa alejarse, su mente se llena de preguntas y emociones que jamás había sentido tan intensamente. Esa noche, al volver a casa, los pensamientos de Amir giran en torno a ella, a sus palabras y a todo lo que representaba para él. Un mundo nuevo, lleno de posibilidades que hasta ahora solo existían en su imaginación. El día siguiente, Amir caminó hacia el parque con una mezcla de emoción y ansiedad, sus pensamientos girando en torno a Leila y su propuesta de encontrarse otra vez. Nunca había hecho algo semejante. Salir a escondidas para verse con una mujer extranjera, y mucho menos en un contexto que escapaba de las normas familiares y culturales. Al llegar, encontró a Leila esperándolo con una sonrisa brillante que disipó sus temores por un instante. Juntos caminaron por el parque, recorriendo callejones menos transitados, y, en algún punto, ella tomó su mano de manera espontánea. El simple contacto lo hizo estremecer. No estaba acostumbrado a esa cercanía y, sin embargo, no la rechazó.
Sus encuentros se volvieron frecuentes, y con cada uno, Amir sentía cómo algo en su interior cambiaba. Durante el día, era el hijo obediente, el joven respetuoso de las normas de su hogar y su religión. Pero en las tardes que pasaba con Leila, Amir podía liberarse y ser alguien distinto, alguien que no temía explorar lo que realmente deseaba. A medida que avanzaba su relación, descubría en ella a una confidente con quien compartir sus sueños, sus frustraciones y esos deseos profundos que jamás había expresado a nadie. Leila escuchaba atentamente, mirándolo con ternura, alentándolo a abrirse cada vez más. En su presencia, Amir sentía que su vida tenía un color y un sentido que no había experimentado antes. El vínculo entre ellos se volvió cada vez más íntimo y físico. Leila lo introdujo a una manera de amar que él desconocía por completo, algo espontáneo y libre. Amir sentía que el amor y la atracción eran como un fuego que consumía sus miedos y las dudas que había tenido siempre. La manera en que Leila lo miraba, como si cada palabra suya fuera importante, lo hacía sentir visible y valioso de una forma que jamás había imaginado. Sin embargo, en el fondo, ese mismo amor le traía una culpa pesada. En las noches, después de cada encuentro, al regresar a casa, se miraba en el espejo y sentía que llevaba una vida dividida en dos mundos que jamás podrían coexistir. A escondidas de su familia y de la comunidad, Amir se encontraba cada vez más atrapado en una telaraña de mentiras. Inventaba excusas para justificar sus salidas y mentía con frecuencia sobre sus horarios en la universidad. Cada vez que su madre le preguntaba a dónde iba, sentía una punzada de culpa y temor. Sabía que si alguien descubría su relación con Leila, podría traer consecuencias desastrosas para él y su familia. Pero, al mismo tiempo, el simple pensamiento de dejar de verla le parecía insoportable. Ella se había vuelto su escape, su refugio y, sin darse cuenta, su adicción. Mientras tanto, Leila era consciente de las tensiones culturales que enfrentaba Amir, y aunque trataba de tranquilizarlo, le costaba comprender la magnitud de lo que él sentía. Para ella, el amor era algo natural, un sentimiento que debía seguirse sin restricciones ni culpas. Pero para Amir, cada momento juntos significaba traicionar lo que le habían enseñado a valorar desde niño. Aún así, su amor por ella era más fuerte que el miedo, y cada vez que la veía, decidía ignorar las advertencias que surgían en su mente. Leila, sin proponérselo, lo estaba llevando a descubrir un lado de sí mismo que desconocía, y aunque a veces temía las consecuencias, se encontraba cada vez más decidido a arriesgarlo todo por ella. Con el tiempo, sus encuentros se volvieron más intensos y arriesgados. Una tarde, mientras se besaban en un callejón alejado, Amir escuchó voces que se acercaban y apartó a Leila con un sobresalto. Su corazón latía desbocado, y por un segundo temió haber sido descubierto. Aunque nadie los vio, el incidente fue una señal de advertencia que aumentó sus temores y la sensación de peligro. Amir comenzó a vivir en un estado de paranoia, vigilando constantemente a su alrededor, cuidando cada movimiento para no levantar sospechas. A pesar del miedo, no dejaba de verla, como si la presencia de Leila fuera una droga de la cual no podía desprenderse. El capítulo se cierra con Amir regresando a casa después de uno de estos encuentros furtivos. Mientras sube las escaleras, escucha a su madre recitar una oración desde el salón, y algo en su voz le recuerda el peso de su religión y su cultura. Esa noche, se queda despierto en su habitación, mirando el techo, tratando de conciliar los dos mundos que lo dividen. Sabe que está en una pendiente peligrosa, pero su amor por Leila es ya una llama que no puede apagar. Los días de Amir se habían convertido en una rutina agotadora de mentiras, secretos y ansiedad. Cada vez que salía de su casa para encontrarse con Leila, su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de excusas en caso de ser cuestionado. Sin embargo, las mentiras no pasaron desapercibidas por su familia. Su madre, observadora y sensible, comenzó a notar cambios en su comportamiento. Sus ausencias prolongadas, la falta de concentración durante las oraciones, y ese brillo inquieto en su mirada que ella no podía comprender. Amir intentaba disimular,
pero su nerviosismo y su obsesión por Leila lo hacían cada vez más descuidado. Su primo Hakim, un joven serio y profundamente devoto, era uno de los primeros en notar las inconsistencias. Hakim había crecido junto a Amir, compartiendo una relación de hermandad y confianza. Pero al ver los cambios en su primo, comenzó a sospechar que algo estaba fuera de lugar. En su entorno, cualquier desviación de la conducta esperada era vista como una amenaza a los valores y al honor familiar. Hakim, preocupado y confundido, se sintió en la obligación de averiguar qué estaba sucediendo, no solo por la seguridad de su primo, sino también por el bienestar de su familia, que respetaba profundamente las tradiciones. En su mente, Amir no estaba actuando solo, sino que cualquier error suyo podría afectar el honor de todos. Hakim comenzó a vigilar discretamente a Amir, observando sus salidas y entradas en la casa y los cambios sutiles en su comportamiento. Le preguntaba indirectamente sobre sus actividades, intentando que Amir se contradijera. Aunque Amir notaba la curiosidad de su primo, intentaba restarle importancia, pero el constante escrutinio comenzó a afectarlo. Sentía que vivía en un estado de alerta permanente, como si en cualquier momento pudiera estallar una tormenta que lo dejaría al descubierto. Este miedo constante lo consumía lentamente, robándole la paz en cada aspecto de su vida. Una tarde, después de uno de sus encuentros con Leila, Amir regresó a casa y notó que Hakim lo miraba con una expresión de desconfianza. Amir intentó ignorarlo, pero al entrar al salón, su madre y Hakim lo llamaron. La conversación fue breve, pero en ella notó las primeras advertencias directas de su familia. Su madre le recordó, en tono serio pero cariñoso, la importancia de mantenerse fiel a su fe y a su familia, diciéndole que la vida era un reflejo de sus valores y de las decisiones que tomaba. Hakim, por su parte, le lanzó una mirada significativa, como si quisiera transmitirle una advertencia silenciosa. Amir sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Sabía que, si su familia sospechaba la verdad, no habría forma de escapar a las consecuencias. A pesar de las advertencias y de la presión creciente, Amir no podía alejarse de Leila. Cada vez que se veían, sus conversaciones se hacían más intensas, y él sentía que ella era el único refugio donde podía ser completamente él mismo. Sin embargo, el riesgo de ser descubierto comenzó a hacerse insoportable. Cada vez que salía a encontrarse con ella, tenía la sensación de que alguien lo seguía o lo observaba. Durante sus citas, Amir miraba constantemente a su alrededor, temiendo que cualquier figura en la distancia pudiera ser alguien de su familia o algún miembro de la comunidad que lo reconociera. La paranoia y el amor se entremezclaban, convirtiendo sus encuentros en una combinación de éxtasis y terror. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando Amir y Leila decidieron cenar juntos en un pequeño restaurante alejado del centro. Amir pensaba que allí podrían pasar desapercibidos, pero mientras compartían una conversación tranquila, de repente, vio a un conocido de la comunidad entrar al local. El hombre apenas lo miró, pero Amir sintió una descarga de adrenalina que le recorrió el cuerpo. Temiendo que aquel hombre pudiera hablar sobre lo que vio, Amir y Leila se apresuraron a salir del restaurante. Afuera, él intentó tranquilizarla, pero el miedo en sus ojos era evidente. A pesar de sus palabras, Amir sabía que se estaba exponiendo peligrosamente, y cada vez que miraba a Leila, sus sentimientos de amor y culpa se intensificaban hasta hacerle casi imposible respirar. Los siguientes días fueron una prueba de fuego para Amir. Su familia, especialmente Hakim, lo observaba cada vez con más atención, y él comenzó a sentirse como un prisionero en su propio hogar. Sentía que sus movimientos estaban restringidos y que sus propias paredes lo asfixiaban. Los rezos de la mañana, que antes le brindaban paz, se convirtieron en recordatorios de su traición y de los riesgos que corría al desafiar las expectativas de su religión y cultura. Por primera vez, empezó a preguntarse si realmente podría mantener esa doble vida o si, en algún momento, tendría que enfrentarse a la verdad. Pero, ¿qué podría hacer? Perder a Leila le parecía un dolor inimaginable,
pero perder a su familia y su lugar en la comunidad era un sacrificio que no estaba seguro de poder soportar. El capítulo termina con Amir en su habitación, en plena madrugada, mirando la oscuridad de su techo. Afuera, escucha los murmullos nocturnos de la Medina, el eco lejano de los rezos de la mezquita y el murmullo de las calles vacías. Todo le recuerda el peso de su vida y las expectativas que lleva sobre sus hombros. En ese momento, una única pregunta domina su mente. ¿Hasta dónde será capaz de llegar por amor? En el silencio de la noche, siente que su mundo está a punto de desmoronarse y que la única constante en su vida es un amor que parece volverse cada vez más imposible. Las sospechas se convirtieron en certezas una tarde en la que Hakim, el primo de Amir, decidió seguirlo. Tras semanas de observarlo y notando el cambio cada vez más evidente en su comportamiento, Hakim sintió que ya no podía permitir que Amir continuara con sus escapadas sin conocer la verdad. Desde la distancia, Hakim lo siguió con discreción, observando cómo Amir se alejaba de la Medina y caminaba hacia una zona donde los jóvenes solían reunirse. Fue entonces cuando Hakim lo vio, con sus propios ojos. Amir y Leila, tomados de la mano, caminando juntos, sonrientes, completamente ajenos al peligro que los rodeaba. Hakim no tardó en confrontarlo. Aquel mismo día, al regresar a casa, cerró la puerta de la habitación de Amir, impidiéndole escapar de una conversación que ya no podía posponerse. Su mirada era una mezcla de dolor, decepción y rabia contenida. «¿Qué estás haciendo, Amir?», le preguntó, su voz cargada de una gravedad que Amir nunca había escuchado. Los ojos de Hakim lo atravesaban, como si quisiera buscar en ellos una explicación para el acto que, a sus ojos, era una traición. Amir intentó desviar la mirada, pero la presión y el peso de las palabras de su primo le hacían imposible escapar. La discusión escaló rápidamente. Hakim, con voz temblorosa, lo acusó de haber deshonrado a la familia, de haberse desviado de la fe y de estar jugando con la reputación que sus padres y abuelos habían construido con tanto esfuerzo. Amir intentó defenderse, explicando que Leila no era como él la imaginaba, que sus sentimientos eran verdaderos y que la conexión que había encontrado con ella era algo único y especial. Pero Hakim, incrédulo y furioso, rechazó cada palabra, recordándole que los lazos familiares y la fe no podían ceder ante los impulsos del corazón. Para Hakim, el amor no justificaba las acciones de Amir. El honor y la lealtad estaban por encima de cualquier sentimiento personal. No pasó mucho tiempo antes de que la familia entera se enterara. En un intento por proteger el honor familiar, Hakim habló con el padre de Amir, quien, al descubrir la verdad, cayó en un profundo silencio, como si el peso de la traición lo hubiera destrozado. La decepción en los ojos de su padre era un golpe que Amir nunca había anticipado. Su padre era un hombre de pocas palabras, reservado, pero su mirada de tristeza y reproche fue suficiente para hacer temblar a Amir hasta lo más profundo. Su madre, al enterarse, rompió en llanto, incapaz de comprender cómo su hijo, el niño que ella había criado con tanto amor y dedicación, podía haberse desviado tanto de sus enseñanzas. En medio de esa tormenta de emociones, Amir fue confinado a la casa. Le prohibieron salir sin compañía, y Hakim se aseguró de que no tuviera contacto con nadie fuera del círculo familiar. Su mundo, que ya estaba dividido entre dos realidades, se había reducido ahora a 4 paredes y al silencio opresivo de su hogar. Cada mirada de sus padres, cada susurro de desaprobación, era una herida más en su conciencia, haciéndolo dudar de cada una de sus decisiones. Amir intentaba encontrar consuelo en el recuerdo de Leila, pero el aislamiento y el desprecio de su familia lo hacían cuestionar si realmente valía la pena. Sus padres, devastados, intentaron convencerlo de abandonar esa relación prohibida. Lo confrontaron con súplicas, recordándole sus deberes hacia la familia, hacia su religión y hacia el honor que debía proteger. Su madre, con lágrimas en los ojos, le pidió que pensara en sus hermanos menores y en el ejemplo que les estaba dando, mientras su padre permanecía en silencio, observándolo con una mezcla de ira y dolor. Cada palabra que escuchaba lo hacía sentir más dividido,
como si estuviera atrapado entre dos mundos que no podían coexistir. Pero a pesar de la presión, Amir no podía borrar a Leila de su mente. Sentía que renunciar a ella era renunciar a una parte de sí mismo que apenas había comenzado a descubrir. En los momentos de soledad, se preguntaba si sería posible encontrar una solución, una manera de reconciliar su amor por Leila con su lealtad hacia su familia y su fe. Sin embargo, cada vez que esa esperanza surgía en su mente, recordaba las miradas de su padre y de Hakim, y la duda y la culpa lo carcomían. En un último intento por convencerlo, su familia organizó una reunión con el imán de la mezquita local, un hombre respetado y sabio, con la esperanza de que sus palabras pudieran llegar al corazón de Amir. Durante la reunión, el imán habló con calma, recordándole a Amir las enseñanzas de su religión y los valores que él sabía debía preservar. Amir escuchó en silencio, su mente llena de recuerdos de Leila y de todo lo que ella representaba. Al final de la conversación, el imán lo miró con comprensión, pero también con severidad, diciéndole que en la vida de un hombre debía haber sacrificios y que, a veces, esos sacrificios implicaban renunciar a los propios deseos para cumplir con los deberes mayores. Esa noche, solo en su habitación, Amir se sintió derrotado. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada de la cual no había una salida fácil. La tensión en su casa era insostenible. Su madre apenas podía mirarlo sin llorar, y su padre parecía haberse resignado a que Amir había fallado. Sus hermanos menores, que desconocían toda la verdad, lo miraban confundidos, sin entender por qué la atmósfera en el hogar se había vuelto tan sombría. Amir sabía que la relación con Leila estaba condenada, que el precio que tendría que pagar por seguir viéndola sería devastador para él y para su familia. Y, sin embargo, el amor que sentía era tan poderoso, tan profundamente arraigado, que no podía renunciar a él sin sentir que una parte de su alma se marchitaría para siempre. El capítulo termina con Amir de pie junto a la ventana de su habitación, mirando hacia la ciudad en penumbras, consciente de que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. La imagen de Leila y el dolor en los ojos de su madre se entremezclaban en su mente, y la pregunta que lo atormentaba era cada vez más clara. ¿Podría sacrificarlo todo por amor, incluso a costa de su propia familia? A pesar de las súplicas de su madre, las miradas de reproche de su padre y el control férreo que Hakim había comenzado a ejercer sobre él, Amir no podía dejar de pensar en Leila. Su vida, ahora reducida a una rutina de vigilancia y sospechas, se había vuelto un sufrimiento constante. En su corazón, Leila seguía siendo su refugio, su única fuente de consuelo y paz en medio de la tormenta. Cada vez que recordaba sus risas compartidas y sus charlas a la sombra de los árboles, sentía una fuerza incontrolable de desobedecer las reglas, como si algo en su interior lo empujara a desafiarlo todo por amor. Una noche, arriesgándolo todo, Amir logró escapar de la vigilancia de Hakim y se encontró con Leila en un callejón escondido detrás de un café en las afueras de la ciudad. Al verla, la angustia y la preocupación en su rostro lo sorprendieron. Ella lo abrazó, preguntándole con voz temblorosa qué estaba sucediendo. Amir, incapaz de contenerse, le confesó la verdad. Su familia había descubierto la relación y ahora estaba bajo una vigilancia constante, sufriendo una presión que lo estaba consumiendo. Leila, al escuchar sus palabras, lo miró con compasión y tristeza. Sabía que su relación nunca había sido sencilla, pero hasta ese momento no comprendía la profundidad del riesgo que él estaba asumiendo. Leila le propuso, casi en un susurro, que huyeran juntos, que buscaran un lugar donde pudieran vivir sin la presión de su familia y sin el peso de las expectativas que lo aprisionaban. La idea de escapar y comenzar una vida nueva le pareció, por un momento, una salida posible. Imaginar una vida junto a ella, libre de las ataduras familiares y religiosas, despertaba en Amir una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, en el fondo sabía que abandonar a su familia implicaría traicionar todo lo que había conocido y, posiblemente, perder el respeto de su comunidad para siempre. Mientras discutían sus opciones,
Amir notó a un grupo de jóvenes conocidos pasar cerca, y rápidamente se ocultó con Leila en la sombra de un edificio. Sintió una punzada de miedo en el estómago, consciente de que ser descubierto en un encuentro furtivo solo empeoraría la situación. Este incidente fue una nueva advertencia de los riesgos que implicaba seguir adelante con su amor prohibido. Amir se dio cuenta de que, incluso si lograban estar juntos, siempre vivirían bajo la sombra del peligro, y cada día sería una lucha constante contra las miradas y los juicios de los demás. A pesar de los miedos, Amir y Leila siguieron viéndose en secreto. Encontraban pequeños rincones en las partes menos transitadas de la ciudad, o se escapaban a las colinas que bordeaban la Medina, donde podían sentarse juntos a mirar las estrellas y soñar con un futuro que cada vez parecía más lejano. En esas noches, Amir se aferraba a Leila como si fuera la única cosa real en su vida, la única verdad en medio de la maraña de mentiras y miedos. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una nueva dosis de paranoia. Empezaba a sentir que cualquier sombra podría ser alguien que lo espiaba, cualquier ruido lejano podría ser una amenaza. Su vida se había convertido en un equilibrio precario entre el amor y el peligro, y la presión empezaba a afectar su mente y su cuerpo. Leila, a pesar de su amor por Amir, comenzó a sentir el peso de la situación. Ella misma estaba atrapada en una relación que la aislaba y le impedía moverse libremente. Sabía que Amir estaba sufriendo, y aunque intentaba alentarlo y convencerlo de que lo único importante era el amor que sentían, no podía ignorar el sacrificio que él estaba haciendo. Empezó a cuestionarse si su amor estaba, en realidad, haciéndole más daño que bien, y si, al continuar a su lado, solo le estaba complicando la vida y llevándolo hacia un abismo del cual no podría regresar. Las tensiones llegaron a un punto crítico una noche en la que Amir fue interceptado por Hakim en la puerta de la casa. Hakim lo miró con dureza y, sin preámbulo, le exigió que cortara toda comunicación con Leila. «Esta relación es una deshonra para nuestra familia», le dijo en voz baja pero firme. «Si sigues adelante, te estás poniendo en peligro, y nos estás poniendo en peligro a todos». Amir intentó defenderse, pero Hakim lo interrumpió, diciéndole que, de continuar, se vería obligado a tomar medidas más drásticas para proteger el honor de la familia. Esa advertencia de Hakim dejó a Amir paralizado. Sabía que, en su cultura, el concepto de honor no era algo que se tomara a la ligera. En ese momento, comprendió que no solo estaba arriesgando su reputación, sino también la seguridad de Leila y de toda su familia. El peso de esa palabra, honor, cayó sobre él como una losa, llenándolo de un temor y una desesperanza profundos. El capítulo termina con Amir de pie frente al espejo en su habitación, mirándose a sí mismo con ojos vacíos y llenos de incertidumbre. Su reflejo le devuelve la mirada de un hombre desgastado, alguien que ha perdido la paz, que está atrapado entre el deseo y el deber, y que siente que su vida se desmorona en cada decisión que toma. La imagen de Leila aparece en su mente, y aunque sigue amándola, empieza a preguntarse si el precio que debe pagar por ese amor es demasiado alto. Afuera, el silencio de la noche parece resonar como un eco de su propio conflicto interno, y Amir, en la oscuridad de su habitación, se pregunta si podrá soportar la lucha que le espera o si su destino está ya marcado por el sacrificio y la pérdida. Los días de Amir se convirtieron en una mezcla de tensión y desesperanza, atrapado en un hogar que ya no se sentía como su refugio y con una vigilancia que parecía intensificarse cada vez más. Sin embargo, el amor que sentía por Leila lo empujaba a seguir adelante, y la idea de un escape, aunque arriesgada, comenzó a tomar forma en su mente. Después de varias noches en vela, Amir se decidió a hablar con Leila sobre la posibilidad de huir juntos, dejando atrás la Medina y las cadenas que lo mantenían atrapado en una vida que ya no le pertenecía. Sabía que la única forma de vivir su amor plenamente era escapando de la vigilancia de su familia y de la comunidad. Leila, al escuchar sus planes, sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de vivir juntos en un lugar donde pudieran ser libres sin miedo a ser juzgados le llenaba de esperanza, pero también le preocupaba la cantidad de sacrificios que eso implicaría para Amir.
Huir significaba que él tendría que cortar todo lazo con su familia, con su cultura, y con la vida que conocía. Aún así, decidió apoyar la decisión de Amir, y juntos comenzaron a planear cómo podrían escapar de la ciudad sin dejar rastro. Para Amir, la preparación de esta fuga se convirtió en un acto desesperado de libertad. Empezaron a reunirse en lugares más apartados, y cada encuentro estaba cargado de susurros y mapas arrugados, de ideas apresuradas y planes llenos de huecos. Ambos sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Amir tenía algo de dinero ahorrado de su trabajo temporal en la universidad, pero era una suma pequeña, insuficiente para cubrir los gastos de un viaje largo o de una nueva vida en otro lugar. Leila, por su parte, propuso vender algunas de sus pertenencias y reunir el dinero necesario para el escape. Sin embargo, la realidad de escapar de la ciudad comenzó a mostrar sus complejidades. Amir, que había pasado toda su vida en la Medina, desconocía cómo moverse en el exterior, y cada paso hacia el mundo exterior lo llenaba de dudas y ansiedad. Además, sus intentos de organizar una salida discreta se veían continuamente obstaculizados por la creciente vigilancia en su hogar. Hakim se aseguraba de acompañarlo a cada lugar y sus padres supervisaban sus movimientos con una intensidad que lo hacía sentir asfixiado. En una de sus reuniones secretas, mientras caminaban por un sendero en las colinas cercanas, Amir y Leila se sentaron bajo la sombra de un árbol, mirando el horizonte. Leila, en un tono suave, le preguntó si estaba seguro de su decisión. Amir, sin mirarla, le respondió que no veía otra salida, pero en el fondo sentía un nudo en el pecho, una mezcla de culpa y miedo que lo hacía tambalear. La posibilidad de abandonar a su familia, de cortar todo lazo con su hogar y su cultura, era algo que no dejaba de atormentarlo. Y, aún así, sentía que su amor por Leila era lo único que lo mantenía vivo. Mientras avanzaban en los detalles del plan, la paranoia y el temor de ser descubiertos crecían con cada día. Cada paso que tomaban para acercarse a su libertad traía consigo nuevos riesgos y dificultades. Una tarde, Amir notó que Hakim lo observaba desde la puerta cuando se preparaba para salir. Los ojos de su primo ya no reflejaban la misma dureza de antes, en cambio, mostraban una especie de resignación, como si Hakim entendiera que Amir estaba decidido a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Esto, en lugar de calmarlo, aumentó su ansiedad. Sabía que si alguien en su familia sospechaba de su intención de huir, el castigo sería devastador. La noche anterior al día que habían planeado para el escape, Amir empacó lo poco que podía llevar, una muda de ropa, sus ahorros y algunos objetos personales. Sabía que al amanecer intentaría reunirse con Leila en las afueras de la ciudad, donde ella lo esperaría para tomar un transporte hacia una nueva vida. Pasó la noche en silencio, mirando las paredes de su habitación como si fuera la última vez. La tristeza y la incertidumbre lo embargaban, y, al escuchar el susurro de su madre en la habitación contigua, sintió una profunda herida en el corazón. Sabía que, si todo salía bien, tal vez jamás volvería a escuchar su voz. Cuando el primer rayo de sol apareció, Amir se levantó y caminó sigilosamente hacia la puerta, pero justo en ese momento escuchó el sonido de pasos. Se giró y vio a su madre en la penumbra del pasillo. Ella lo miró en silencio, con ojos llenos de tristeza y amor, como si supiera lo que él estaba a punto de hacer. Sin pronunciar palabra, ella le tocó el hombro y lo miró fijamente, sus ojos transmitiendo un dolor indescriptible. Era una despedida silenciosa, una súplica y una aceptación al mismo tiempo. Amir sintió que su corazón se rompía en ese instante, pero no pudo decir nada, sabiendo que cualquier palabra sería insuficiente para explicar sus decisiones. Amir logró salir de la casa y llegó al lugar de encuentro, pero, al llegar, se encontró con una sorpresa devastadora. Leila no estaba allí. Esperó, y pasaron minutos que se sintieron como horas. Intentó llamarla, pero no recibió respuesta. El miedo y la frustración comenzaron a apoderarse de él. Empezó a preguntarse si algo le había ocurrido o si, finalmente, ella también había dudado y decidido no arriesgarlo todo.
Después de una larga espera, Amir comprendió que estaba solo. Devastado, Amir caminó sin rumbo, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Había roto con su familia, había traicionado a su cultura, y había perdido el único amor verdadero que había conocido. Sin saber a dónde ir, Amir se dio cuenta de que no le quedaba un lugar al cual regresar ni un camino que seguir. En ese momento, comprendió que su fuga era realmente imposible, y que el precio de su amor era una soledad y un dolor que jamás había anticipado. Amir regresó a casa con el corazón destrozado, sabiendo que su intento de escape había fracasado y que había perdido la última oportunidad de estar junto a Leila. El vacío en su pecho era como un abismo que lo devoraba lentamente, y una profunda sensación de desesperanza lo envolvía. Su familia, que lo había estado esperando en el salón, lo recibió con miradas de decepción y enfado. Hakim, su primo, fue el primero en hablar. Con la voz llena de rabia y resentimiento, le reclamó por haber intentado huir, por haber deshonrado a su familia y haber puesto en riesgo su honor. Amir, agotado y abatido, apenas podía responder. Sabía que cualquier palabra que pronunciara sería inútil, y que sus explicaciones serían tomadas como una prueba más de su traición. Hakim, cuya furia había estado contenida hasta ese momento, se acercó a él y, mirándolo fijamente, le advirtió que sus acciones habían llevado la vergüenza a toda la familia y que no podían permitirse ser humillados ante la comunidad. Amir, debilitado por la culpa y el dolor, apenas asintió, aceptando en silencio la condena implícita en las palabras de su primo. La tensión se convirtió en un peso insoportable cuando su padre se levantó lentamente, acercándose a Amir con una expresión de desdén y tristeza. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos y le preguntó, en un tono firme y doloroso, si realmente estaba dispuesto a perderlo todo por un amor que jamás podría ser aceptado. ¿Es esto lo que quieres, Amir? ¿Destruir todo lo que hemos construido, todo lo que hemos sido, por una ilusión? La voz de su padre temblaba, y Amir pudo ver en su mirada la herida profunda que su rebeldía había causado. A pesar de su angustia, Amir se atrevió a responder. Con voz baja y temblorosa, trató de explicar que lo que sentía por Leila era algo que iba más allá de todo lo que había conocido. Que, con ella, había descubierto una parte de sí mismo que no sabía que existía, y que alejarse de ella era como renunciar a su propia alma. Pero sus palabras solo parecieron alimentar la furia de Hakim y el desdén de su padre. Para ellos, el amor que Amir describía era una debilidad, un capricho que estaba destruyendo su honor y su lugar en la comunidad. Fue entonces cuando Hakim tomó una decisión drástica. Declaró que, para proteger el honor de la familia, Amir debía romper todo contacto con Leila y, si era necesario, debía dejar claro que su relación con ella había terminado para siempre. Le ordenó que le enviara un mensaje a Leila, dejándola ir de manera definitiva. Amir se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. La idea de escribirle a Leila para despedirse y renunciar a ella lo llenaba de un dolor indescriptible. Sin embargo, sabía que su negativa solo intensificaría el conflicto y pondría en riesgo a todos los que amaba. Esa noche, Amir tomó su teléfono y, con manos temblorosas, escribió un mensaje de despedida a Leila. Con palabras entrecortadas, le explicó que ya no podían verse, que su amor era imposible y que, por su bien, debía dejarla ir. Cada palabra que escribía era una puñalada en el corazón, y las lágrimas caían sin cesar mientras presionaba el botón de enviar. En ese momento, sintió que su mundo entero se desmoronaba, como si hubiera perdido la última razón para vivir. Sin embargo, el mensaje no fue suficiente para su familia. Al día siguiente, Hakim, junto con un grupo de amigos de la comunidad, lo llevó hasta la mezquita para que se arrepintiera públicamente y reafirmara su compromiso con la fe y la familia. Frente a la comunidad, Amir fue obligado a declarar su renuncia a cualquier relación que lo alejara de sus valores, y a jurar que nunca volvería a ver a Leila. La humillación y el dolor que sentía eran tan profundos que apenas pudo articular las palabras. Se sintió como si una parte de sí mismo hubiera muerto en ese momento,
como si la persona que había sido junto a Leila se desvaneciera bajo la presión de las expectativas y las normas que lo rodeaban. Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Al salir de la mezquita, Amir descubrió que Leila lo había estado esperando, sin saber lo que él había tenido que hacer. Al verla, su corazón se llenó de dolor y desesperación. Antes de que pudiera alejarse, Leila se acercó a él, y en un arrebato de emociones, le preguntó por qué la había dejado, por qué había renunciado a lo que tenían. Amir intentó explicarle, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La presión de su familia y el peso de las miradas de sus amigos y parientes, que ahora también los rodeaban, hicieron imposible cualquier explicación. El momento de calma se rompió cuando Hakim, furioso al ver a Leila, se acercó y comenzó a increparla. Le lanzó palabras duras, acusándola de haber destruido la paz de su familia y de haber envenenado el corazón de Amir. En un acto impulsivo, Amir intentó defenderla, pero su primo lo empujó con fuerza, haciendo que cayera al suelo. La situación escaló rápidamente, y la confrontación se volvió violenta. La ira contenida de Hakim y la desesperación de Amir chocaron en un enfrentamiento físico, mientras los miembros de la comunidad observaban, algunos con horror, otros con aprobación silenciosa. En medio del tumulto, alguien llamó a las autoridades locales. Cuando la policía llegó, intentaron dispersar la multitud, y en el caos que siguió, Amir y Leila se vieron obligados a separarse. Amir, con la sangre corriendo por su rostro y las lágrimas brotando de sus ojos, vio a Leila por última vez mientras la apartaban. Supo en ese instante que no habría retorno, que su amor había sido destrozado por las normas de un mundo que jamás los aceptaría juntos. El capítulo termina con Amir solo, arrodillado en el suelo, sintiendo que ha perdido todo. Su amor por Leila, su relación con su familia, y su lugar en la comunidad se han desmoronado en cuestión de minutos. La pregunta que lo atormenta ya no es si valió la pena, sino si su sacrificio ha tenido algún sentido. El eco de la confrontación sigue resonando en su mente, y mientras el sol se oculta sobre la Medina, Amir se queda con el vacío de un amor imposible y el peso de una vida rota por fuerzas que nunca pudo controlar. Después de aquella fatídica noche, la vida en la Medina no volvió a ser la misma para quienes conocieron a Amir. La historia de su amor prohibido y su enfrentamiento final con su familia se convirtió en un susurro constante, un tema de conversación entre murmullos y miradas llenas de juicio y de misterio. Para la mayoría, Amir se había convertido en un símbolo de desobediencia y de las consecuencias de alejarse de las tradiciones. Sin embargo, para aquellos que realmente lo conocieron, su historia era más que un simple acto de rebeldía. Era un recordatorio de la profundidad del amor y el precio que algunos estaban dispuestos a pagar por él. Leila, quien había sido deportada tras el altercado, vivió los siguientes meses en un estado de profunda tristeza y confusión. Al regresar a su país, se sentía como una extranjera en su propia tierra. La experiencia en la Medina la había cambiado para siempre, dejándola con una herida abierta en el alma y el recuerdo de Amir grabado en su corazón. Aunque intentaba seguir adelante, cada rincón de su vida parecía recordarle los momentos que compartieron, los sueños que imaginaron y la promesa de una vida juntos que nunca pudieron cumplir. Leila guardaba el último mensaje de Amir como un tesoro doloroso, releyéndolo en los momentos de soledad y permitiéndose llorar por el amor que habían perdido. En su corazón, Amir seguía vivo, y aunque sabía que jamás volvería a verlo, su recuerdo la acompañaría como una sombra en cada paso de su vida. En la Medina, la familia de Amir intentó continuar con sus vidas, aunque las cicatrices de su historia eran imposibles de borrar. Su madre, profundamente afectada por la pérdida de su hijo, se había encerrado en sí misma. La culpa y el dolor la consumían, y pasaba largas horas en la pequeña habitación de Amir, acariciando las pertenencias que él había dejado atrás, como si al tocarlas pudiera acercarse de nuevo a él. Recordaba cada momento de su infancia, cada sonrisa y cada palabra, y no podía evitar preguntarse en qué momento había perdido el control, en qué momento su hijo se había convertido en un extraño. Cada rezo que pronunciaba estaba cargado de súplicas y de perdón, deseando que,
Donde quiera que estuviera, Amir pudiera hallar la paz que no encontró en vida. Hakim, por su parte, cargaba con la responsabilidad de haber sido quien enfrentó y corrigió a Amir. Aunque al principio se había sentido justificado en sus acciones, con el tiempo, la carga de haber contribuido al final trágico de su primo empezó a pesar sobre él. Por las noches, se encontraba pensando en las palabras de Amir, en sus súplicas y en la intensidad de sus sentimientos por Leila. Había sido tan ciego, tan inflexible, que no había podido ver el sufrimiento de su primo. En su rigidez, Hakim había creído que estaba defendiendo los valores de su familia, pero en el fondo, comenzó a preguntarse si había fallado como hermano y como amigo. Aunque no lo reconociera abiertamente, el recuerdo de Amir lo atormentaba, y en silencio, lamentaba no haber comprendido su dolor antes de que fuera demasiado tarde. La comunidad misma fue transformada por la historia de Amir. Para algunos, él se había convertido en un símbolo de advertencia, una lección sobre los peligros de desafiar las tradiciones y las creencias. Para otros, en cambio, su memoria despertó un cuestionamiento silencioso. Los jóvenes que escuchaban su historia comenzaron a preguntarse sobre los límites del honor y de la libertad, sobre la línea entre el deber hacia la familia y el derecho a seguir los propios deseos. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente, el recuerdo de Amir sembró una semilla en sus corazones, una semilla que algún día podría crecer y desafiar las mismas normas que habían dictado su destino. Finalmente, la historia de Amir se convirtió en una especie de leyenda en la Medina, contada y reinterpretada por generaciones. Para algunos, él era un mártir de amor, para otros, un joven impulsivo que había pagado el precio de sus decisiones. La memoria de Amir era compleja, y con el tiempo, cada quien eligió la versión que mejor reflejara sus propias creencias y miedos. Sin embargo, para aquellos que habían conocido su verdadero rostro, Amir fue simplemente un joven que había amado con una intensidad que nadie supo comprender, un joven que había encontrado en el amor una libertad que su mundo no estaba preparado para aceptar. El capítulo finaliza con una escena en la Medina, años después de la tragedia. Un joven, sentado en el mismo parque donde Amir solía pasear, escucha la historia de su amor prohibido contada por un anciano del lugar. Con una mezcla de tristeza y admiración, el joven mira hacia el horizonte y, en silencio, se pregunta si algún día la sociedad podrá reconciliar el honor con el amor, el deber con la libertad. En ese momento, las campanas de la mezquita resuenan por toda la ciudad, como un eco de las decisiones y los sacrificios que marcaron la vida de Amir. Aunque él ya no está, su historia permanece, flotando en el aire de la Medina, como un susurro eterno, como una advertencia y como una inspiración.